Hola, ¿qué tal, gente? Se me hace un poco raro grabar desde un sitio diferente a mi habitación, pero bueno, hoy comienza, espero, un tipo de contenido que pretendo llevar a cabo durante todo este año 2023. Primero de todo, estamos en el Parlamento Europeo, en Bruselas. Yo creo que la gran mayoría sabéis que vivo en Bruselas, pero bueno, por si acaso, pues he intentado aprovechar las instalaciones del Parlamento, que de hecho ya aprovecho para dar las gracias a la gente que está organizando todo esto y bueno, también al equipo que me ha permitido tener al invitado de hoy. Ahora te doy paso. Y lo que pretendo hacer durante todo este año es la serie de A Solas Con, que en su momento hice durante la pandemia para hablar un poquito más tranquilamente con diferentes personas que tienen relación con Bruselas de alguna manera, periodistas, eurodiputados, politólogos. Y esta vez pretendo hacerlo físicamente, ahora ya que la situación lo permite. Entonces, esto no es una emisión en directo, lamento deciros, aunque lo estéis viendo como si fuera en directo, es en falso directo, sobre todo por tema de horario, para poder cuadrarlo con las personas que quiero ir teniendo aquí como invitados en la mesa. Pero al final pasan sin cortes y pretendo que sea una charla muy distendida, muy entretenida, espero, y al final no hay preguntas fijas como tal, pero sí que habrá temas, evidentemente, que querré ir tocando con los diferentes invitados. Dicho todo esto, hoy tenemos aquí a Jaume Duch, portavoz del Parlamento Europeo y director general de comunicación, todavía, ¿no? Todavía y hasta cuando digan. Buenos días, Karim, y gracias por meterte en este lío. Claro, de hecho quería preguntarte, porque como te estaba comentando un poquito antes de empezar, yo quería salirme adrede un poquito del formato de entrevistas con preguntas concretas, aunque sí que hay temas, evidentemente, que quiero abordar contigo y quiero charlar sobre ello, pero quería preguntarte, claro, tú estás más acostumbrado seguramente a formato entrevista. Entonces, con lo poquito que te he contado, ¿por qué decides ser el primero que inicie este formato y lanzarte a esta aventura? Primero, porque yo creo que una de las cosas más útiles que puedo hacer como portavoz del Parlamento es estar en contacto con la gente que se interesa en qué es lo que hace el Parlamento. A mí, al final, el formato me da igual. Las preguntas, pues cuanto más complicadas sean, mejor, porque quiere decir que tienes que hacer trabajar también un poquito el cerebro. Y luego, bueno, pues porque también ya te conozco, he visto lo que has ido haciendo todos estos años y, sinceramente, pues si se puede echar una mano, aquí estamos. Pues te lo agradezco, la verdad. De hecho, estuve mirando, antes de la charla de hoy, creo que hemos estado 2 veces en directo en mi canal. Bueno, en directo no, perdón, la primera fue grabada en tu despacho, que fue la primera serie de entrevistas que llevé a cabo muy al principio del proyecto, y ya la segunda vez fue durante la pandemia, de hecho, en abril de 2020, que no sabíamos la que se nos venía encima, estaba todo muy al principio. Es verdad. Entonces, quería preguntarte, después de la pandemia, porque realmente no hemos vuelto a hablar, no hemos vuelto a sentarnos para algo, para mi canal, ¿qué tal estás? A nivel de salud física, salud mental, ¿alguna secuela que arrastres de la pandemia o todo bien? No, de la pandemia no creo. No arrastro nada, porque, bueno, sí, pasé el COVID una vez, como casi todo el mundo, pero fue súper suave. En realidad fue bastante menos que un resfriado, es decir, que tuve mucha suerte. Y luego tengo que decir que algunas de las condiciones de la pandemia, en el fondo, hicieron que tuviera menos estrés del normal. Es decir, hombre, tenía el estrés que teníamos todos de no saber dónde nos estábamos metiendo y, por supuesto, pues de ver a gente sufriendo y los problemas, digamos, personales, etcétera. Pero el hecho de poder, por ejemplo, teletrabajar, o aunque yo teletrabajé poco, pero en fin, podía... Eso te voy a preguntar, porque el Parlamento hubo un momento que se cerró como tal. No, sí, bueno, se cerró al público. Visitantes sí que no podían, ¿no? Se cerró al público, sí. Pero yo estuve viniendo prácticamente cada día, el presidente estuvo viniendo cada día, porque el Parlamento como tal no podía cerrar, había que tomar decisiones y había que legislar, y además, sobre todo, en temas que tenían que ver con el COVID y cómo ayudar a la gente. Para mí el cambio real fue que durante 1 año y medio prácticamente no viajé. Y yo creo que eso es bueno para la salud. O sea que por esa parte bien. Sí. Y aquí en Bruselas, bueno, no sé si me meto mucho en lo personal, pero claro, lo pasaste porque tú vives aquí, entiendo, con tu familia. O sea que en casa no estabas solo, me refiero, durante todos estos 2 años. No, al contrario, en casa hubo reunificación familiar, porque yo tengo, bueno, mi mujer y 3 hijos, la que vive en Londres y que estaba haciendo un máster, pues se vino a casa, porque ¿qué iba a hacer sola en un apartamento a las afueras de Londres si no podía ir a estudiar a la universidad directamente? La que vive en Bruselas, pues también se vino la mayor parte del tiempo, y bueno, el pequeño estaba en casa. Y bueno, la broma era que, claro, como había que aislarse lo más posible, pues yo estaba en el Parlamento, que estaba prácticamente solo. Joder, pues bueno, a ver, al menos tuviste gente en casa, la verdad. O sea, yo aquí lo pasé solo.
Y sí que de vez en cuando venía mi pareja a casa, cuando se podía, pero yo noté las secuelas de estar bastante tiempo solo. Ya. Y de hecho, cuando tenía algún tipo de directo o alguna entrevista o algo así por el tema del canal de YouTube, yo me acuerdo que mi cerebro tardaba en arrancar. O sea, las secuelas de... En la teoría yo creo que todos nos hacemos una idea de qué pasa si estás una semana o 2 semanas sin hablar con nadie, sin salir y demás. Pero luego en la práctica yo lo pasé un poquito mal a veces. No, Lo pasé un poquito mal y notaba que el cerebro no tiraba. No, fue una situación muy extraña y sobre todo las primeras semanas que no acabábamos de saber muy bien qué es lo que estábamos sufriendo y qué es lo que iba a pasar. Era todo como una especie de película de serie B, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo, pues eso, yo qué sé, yo normalmente vengo aquí pues en metro o en bicicleta o en moto, que me gusta mucho. Soy de Barcelona, los de Barcelona, si podemos, vamos en moto. Claro, esos días yo venía a trabajar en el coche con la ventanilla subida porque no sabías qué es lo que estaba pasando. ¿Por dónde iba a entrar el virus? Las calles completamente desiertas. Me Ya. hubiera podido sentar a desayunar aquí en la Arbi Beliar, que más que una calle es una carretera, y sin embargo allí no pasaba nadie en todo el día. Ya. Era todo muy, muy, muy extraño. Ya. Muy extraño. Yo todas las fechas, o sea, todo lo que ha pasado entre 2020 y 2022 lo tengo un poquito difuso. Yo creo que nos pasa a todos. Sí. El no saber colocar qué hiciste el verano 2021, 2020, 2022, está todo como un poquito mezclado, ¿verdad? ¿A ti te pasa? O sea, ¿tienes A mí cosas lo que me mezcladas pasa es o- que ahora hablo de cosas y digo antes del COVID o después del COVID. Ya. O sea, el COVID es como eso de antes de Cristo y después de Cristo, Punto de inflexión. pues una cosa tremenda que es pensar, ¿cuándo hice eso? Ah, no, pues lo hice antes del COVID o no, eso ya fue después del COVID. Ya. Es tremendo, pero bueno, en fin, Ya. aquí estamos. ¿Y a nivel profesional hay algo que te haya cambiado, o sea, como portavoz o director de comunicación, ¿hay algo que el COVID te haya cambiado sustancialmente en el trabajo o no? ¿O algo que se haya mejorado Bueno, incluso? como en otros muchos sitios, pues el COVID lo que nos permitió es entender las ventajas de la tecnología, ¿no? De las telecomunicaciones, de poder hacer cosas a distancia, de no estar siempre pendientes de que una conferencia tiene que ser una cosa en la que la gente está metida en la sala, si son 40 o si son 100 o 200. No, una conferencia puede ser un acto en el que hay 25 personas en la sala y 2.000 conectadas, ¿no? Es decir, que eso nos abrió muchas puertas que luego ya, obviamente, ya no hemos cerrado. Claro, organizar un seminario para periodistas y que se te conecte gente de los 27 países o de más países de fuera de la Unión Europea que sigan el seminario, que hagan preguntas, es fantástico. Antes, pues a lo mejor eran 15 o 20 periodistas que Ya. viven en Bruselas y que venían aquí y que tenían un poco la exclusividad, ¿no? de este acceso a la información y tal. Ahora todo eso es mucho más abierto. Y luego, bueno, pues también hemos aprendido mucho lo que es la comunicación de crisis cuando la crisis es una crisis de verdad. Ya, sí. Ahora entraremos en esa parte que también me interesa mucho, la parte de cómo se comunica desde tu puesto de trabajo, desde tu dirección de comunicación. Hay una cosa que, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo en lo del tema telemático, que al final se digitalizó todo muchísimo más, o lo que ya existía realmente lo aprovechaban muchísimo más. Y la Claro. gente se conectaba más, había más reuniones digitales. De hecho, creo que al principio también se puso mucho de moda lo de las drinks, digital drinks, de tomar una copa Sí. digital. Creo que duró poco, al menos Sí. en el trabajo que yo estaba duró poco, la verdad. Y una cosa curiosa respecto a eso es que yo en el trabajo que estaba antes, estuve 2 años en un think tank aquí en Bruselas. En ese trabajo no llegué a conocer a ni una sola de las personas con las que trabajaba en mi proyecto, ni una sola. Es verdad que en mi caso había gente de Finlandia, Alemania, Estados Unidos, ni una. En 2 años no tuve ni un solo viaje, todo se canceló por tema de COVID. Claro. Y encima, claro, Estados Unidos, diferentes normas respecto a Europa, luego dentro de Europa también había otro tipo de circunstancias, gente que no se había vacunado y no podía venir, o sea, bastante movido todo eso. Por eso te preguntaba, si había algo ahí que te hubiera cambiado a ti. Yo, por una parte, bueno, pues sí, estamos los dos de acuerdo, la tecnología ayuda a hacer cosas que antes no se podían hacer. Por la otra, no todo se puede hacer a distancia y no todo se Ya. puede hacer basado en la tecnología. El contacto personal es muy importante. Yo no sé si habría aguantado tantas semanas solo como conseguiste tú, sinceramente. Pero es que además yo pienso que, por ejemplo, para la gente que trabajamos aquí,
esto no es una empresa a la que tú vienes, fichas, haces tu trabajo y te vas. Esto es un sitio en el que tú tienes que interactuar con la gente, tienes que cambiar impresiones, tienes que aprender de lo que están haciendo los otros, tienes que moverte, tienes que conseguir que varias personas a la vez acaben sacando las ideas que necesitas. Todo eso a través de un ordenador, bueno, pues si no hay más remedio se intenta, pero no es lo mismo. Es decir, yo siempre pienso que la creatividad o lo que los ingleses llaman el extra mile, ¿no? El ir un poquito más lejos de lo obligatorio, eso pasa más por lo personal. Y luego, bueno, esto es una casa muy grande en la que la gente también, por ejemplo, quiere moverse profesionalmente, ¿no? Ahora estoy haciendo esto, pero en 2 o 3 años me gustaría ir hasta otra unidad, hacer otra cosa. Bueno, ¿y cómo paso de una unidad a otra? Bueno, pues tienes que ir conociendo a la gente, o tomarte un café un día con el jefe de esa unidad, o jefa, o tienes que demostrar pues quién eres y qué es lo que haces. Yo, fíjate, yo sufría sobre todo pensando en la gente que llegó al Parlamento, funcionarios, que llegaron al Parlamento durante el COVID. Es decir, acabo de entrar en el Parlamento Europeo, me han dado una tarjeta que me permite entrar, pero no voy, estoy en mi casa y desde mi casa tengo que empezar a establecer lazos de una cierta complicidad o amistad con otras personas que trabajan alrededor mío y con mis jefes y tal, y lo tengo que hacer todo desde casa sin poder ni siquiera darle la mano a alguien. Ahí sí, eso es poco humano. De hecho, me ha recordado que también los becarios hubo bastante lío en su momento, porque claro, de hecho hubo una generación, si no me acuerdo, una promoción que no se les dio... Hubo dos oleadas, digamos, de becarios que se vinieron a Bruselas y pasaron 5 meses en sus casas, que además, en el caso de los becarios, muchas veces no es tu casa, es un apartamento compartido o una habitación. Es decir, que hubo gente que estuvo 5 meses en una habitación conectada a un ordenador, trabajando en el Parlamento Europeo. Sinceramente, a mí eso sí que me daba realmente mucha pena. Eso sí que me duele mucho, porque además, como ex becario Schuman, la experiencia de estar aquí, además es que tú vienes, claro, y el Parlamento es lo más top que tienes en tu momento normalmente si llegas como becario, porque llegas con 20 y pocos años, 20 y largos, pero es una institución muy guay y sobre todo lo mejor que tiene como becario es que tienes un montón de tiempo para ir a un montón de eventos, puedes conocer esos eurodiputados que solo ves por televisión, si eres muy friki seguramente, pero bueno, los ves por televisión, los puedes ver en persona también y yo creo que la mejor parte de trabajar en el Parlamento, aunque sea como becario, es precisamente estar aquí en físico. Y esa es la gran diferencia, por ejemplo, con ser becario en la Comisión o en el Consejo. Yo estoy seguro que los becarios de las otras instituciones durante el COVID sufrieron menos. ¿Vale? Estaban en sus casas, todos los funcionarios de esas instituciones estaban también en sus casas. De hecho, son instituciones que todavía mantienen un régimen de teletrabajo bastante grande, más que el Parlamento. Pero una becaria en el Parlamento Europeo es diferente, es alguien que tiene que estar en los pasillos, que tiene que ir a reuniones, que tiene que tener la posibilidad de ir a los plenos, que tiene que poder decir, vale, de las comisiones parlamentarias que se reúnen hoy, ¿cuál es la que me interesa? O si hay un hearing en el que va a hablar Mark Zuckerberg, pues voy a ir allí porque quiero ir a hablar a Mark Zuckerberg. Todo eso, 5 meses en tu habitación, a mí me habría dado algo, vamos, me habría deprimido. No, total, o sea, todo el show te lo pierdes de alguna manera. Joder. Yendo un poquito más ahora a lo profesional, estabas hablando del tema del cambiar de unidad, que la gente al final aquí tiene que hacer un poquito de networking, realmente para ver cómo va cambiando su trayectoria. Quería meterme ya en eso, un poco en tu perfil más profesional como portavoz concretamente. ¿Desde qué año llevas como portavoz del Parlamento? Como portavoz desde el 2006. Vale. 17 años. ¿Hay algo que haya cambiado en tu trabajo desde entonces hasta ahora? O sea, ¿qué dirías que es lo más gordo que ha cambiado? Bueno, que el Parlamento es mucho más importante ahora de lo que era en el 2006. El 2006 es antes del Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa le da al Parlamento Europeo un empujón muy fuerte hacia arriba. Y, bueno, por lo tanto, pues claro, comunicar o hablar de una institución más fuerte ahora que hace 17 años, pues cambia tu tipo de trabajo. La Dirección General de Comunicación también hace muchísimas más cosas que antes. Hay mucha más gente poniendo en marcha proyectos. Utilizamos toda una serie de tecnologías que en el 2006 no existían. Claro, esto por ejemplo, ¿el 2006 estaba el VoxBox o no, esto llegó más tarde. Yo creo que los primeros cambios importantes llegan en el 2008, a las puertas de las elecciones del 2009. Por ejemplo, el 2008 es el año en el que el Parlamento Europeo entra en Facebook. Hasta entonces todo eso no existía, o si existía era una cosa como todavía muy, ¿cómo decirlo?, muy lejos del
del pensamiento de lo que puede hacer o no hacer una institución, ¿de acuerdo? De hecho, yo me acuerdo que a mi jefa de entonces me costó bastante convencerla de que el Servicio de Comunicación del Parlamento Europeo tenía que abrir una página en Facebook, ¿no? Ya. Uy, el Parlamento en Facebook. Bueno, 2008. No, total, claro. Es que por esas fechas empezó todo. Yo creo que YouTube empezó en 2006, WhatsApp fue creo que 2011, o sea que realmente no hace tanto tiempo que llevamos con estas tecnologías. Bueno, cuando yo llegué al Parlamento Europeo no existía el email y cuando empecé a trabajar en la oficina del presidente del Parlamento, que eso era el año 97, al lado de mi despacho había una sala que estaba cerrada con llave, tenías que pedir la llave, entrabas en esa sala, había un ordenador y ese ordenador era el único ordenador del Parlamento que estaba conectado a Internet. Bueno, eso era el ordenador. Internet no servía para nada, es decir, tú entrabas en Internet, Ya, allí claro. había una serie de páginas que alguien había colgado. Sí. Cuando habías dado prácticamente la vuelta a las páginas, pues cerrabas el ordenador y decías, bueno, pues ya el mes que viene ya volveré a mirar qué es esto. Ya. Pero vamos, estaba allí como una especie de, yo qué sé, de tesoro guardado en una habitación, ¿no? Imagínate si han cambiado las cosas. Ya. Se me hace muy complicado imaginarme un mundo sin Internet. O sea, es que realmente a día de hoy, yo creo que prácticamente cualquier trabajo, si no tienes Internet, te están rompiendo tu día a día. O sea, Bueno, habrías hecho o estarías haciendo lo que hacíamos nosotros, que es pasar medio día haciendo cola delante del fax. Claro, para total. enviarle los fax a los periodistas uno por uno. claro, pero me refiero a todo. O sea, reuniones que tengas que tener con un asesor, un médico, una Claro. base de datos para compartir. O sea, claro, todo sería muchísimo más lento. También era, en fin, era más lento, pero todo el mundo iba a esa velocidad, con Ya. lo cual tú no sentías También es verdad. no notabas esa lentitud. Yo me Ya. acuerdo, por ejemplo, trabajando en aquella época en Luxemburgo, porque el Parlamento también tiene oficinas en Luxemburgo, si tú tenías que comunicar algo por escrito, pues lo escribías a máquina o con un ordenador de estos que luego imprimías, lo metías en un sobre y eso iba a una bandeja que ponía out. Y al cabo de unas horas pasaba alguien, se llevaba todos los out y ponía los in y eso se iba a otro edificio. Ya. Y la persona de ese otro edificio, si te contestaba rápidamente, quiere decir que ibas a obtener la respuesta al día siguiente cuando te volvieran a llevar los papeles. Vale, ¿no? vale. Ahora tú envías un email o un WhatsApp y al minuto y medio ves que hay los dos tics estos azules y que no te contesta y ya te empiezas como a molestar, ¿no? Sí. Antes, lo que ahora es un minuto, eran 24 horas. Ya. Buah, es que es... Claro, es verdad que tienes razón, que al final estás adaptado al ritmo de todo el mundo en ese entonces no lo verías como lento. Pero ¿hay algún punto de nostalgia que tengas respecto a eso? Algo que digas tú, pues mira, antes sí que había algunas cositas que, en mi opinión, funcionaban mejor que ahora. No. Algo que te gustase más que ahora. No, yo sea, ¿crees que todo es lo mejor? trabajando en lo que trabajo, que Sí. es darle visibilidad a esta casa, no tengo ningún tipo de, ¿cómo decirlo?, de añoranza de los tiempos en los que comunicar era mucho más difícil, llegar a los ciudadanos directamente era imposible, tenías que pasar siempre a través de los medios de comunicación, si te dejaban, y luego sí, pues publicar una revista que enviabas por correo y que le llegaba a la gente pues cuando le llegaba, ¿no? Ya. O sea que siempre puedo tener la añoranza de decir, vale, tenía 25 años o 27 años, es así, pero en cuanto al trabajo yo no volvería hacia atrás, no, para Ya. nada. Claro, porque también estoy pensando, era 2009, me has dicho, ¿no? Que entraste como portavoz. Como portavoz en el 2006, pero 2006. en el Parlamento como funcionario desde el 1990. Claro, pero los objetivos a comunicar del Parlamento como portavoz, de 2006 hasta ahora, habrán cambiado bastante. O sea, antes entiendo tenías menos trabajo que ahora tienes más, o antes tenías menos pero te llevaba más tiempo. O sea, ¿has visto algún cambio en ese sentido? Siempre he tenido muchísimo trabajo porque es un ámbito en el que el trabajo nunca se acaba, siempre puedes hacer más. Es decir, no es decir, vale, hoy me toca hacer esto, esto y esto y cuando haya acabado ya me puedo ir a mi casa. No, es decir, en el mundo de la comunicación parlamentaria, sobre todo de un parlamento que requiere tantísimo esfuerzo porque está más lejos, por las lenguas, porque no siempre se entiende cómo funciona, etcétera, etcétera, tu trabajo es inacabable. Ya. Y luego además es verdad que esta casa ha invertido muchísimo en comunicación en los últimos 15, 20 años.
Con lo cual quiere decir que de hecho cada vez podíamos hacer más cosas, pero eso lo tienes que organizar, lo tienes que montar. Y luego a mí me cuesta mucho decir que no a muchas cosas, es decir, que si un día me piden 4 entrevistas, pues haré 4 entrevistas. Y si me tengo que desplazar a Letonia porque hay que ir a visitar a una serie de directores de medios para explicarles la importancia de que se tomen en serio la información europea, pues me cogeré, me iré a Letonia y luego cuando vuelva aquí, pues me encontraré en el despacho una pila de cosas que se han ido acumulando porque en lugar de estar ahí estaba pasando 36 horas en Letonia. O sea que trabajo siempre ha habido muchísimo. Ya. Porque al final tu prioridad sí que es comunicar de cara al exterior lo que hace el Parlamento, ¿no? O cualquier comunicado que haya que Yo dar. tengo 2 prioridades. Una, como portavoz, es yo mismo comunicar tanto como pueda y abrir tantas puertas y tantas ventanas como se pueden abrir. La otra, ya más como director general, es que los servicios de comunicación del Parlamento Europeo funcionen bien, que hagan su trabajo y al mismo tiempo, pues eso, que vayan ampliando la cobertura, la visibilidad. Para mí lo más importante al final del año, por ejemplo, es comparar cuál ha sido la presencia del Parlamento Europeo en los medios de comunicación o en las redes sociales o cuántos cientos de miles de visitantes han venido al Parlamento, compararlo con el año anterior o con el otro para ver si estamos yendo hacia arriba o si nos hemos parado y bueno, pues ir empujando. Muy interesante, la verdad, muy interesante. Hay una cosita como portavoz que sí que quería preguntarte, porque claro, tú al final tienes que comunicar, como estás diciendo, lo que sucede aquí. Entonces, yo una de las cosas que menos me gustaba de mi trabajo anterior era, yo creo que esto le puede pasar a todo el mundo, que evidentemente si tú estás en un proyecto y alguien hace algo mal en ese proyecto, pues tú te lo tienes que comer. Y si tú eres el líder o el portavoz de alguna manera de ese proyecto, pues tienes que dar la cara y te cae el chaparrón, pero bueno, es lo que hay. Claro, yo ahora que estoy a tiempo completo como youtuber y streamer, digamos, al final divulgador en redes sociales, si YouTube hace algo malo, que es la plataforma en la que subo vídeos, yo no tengo que dar la cara. Si Twitch hace algo malo o Amazon, yo no tengo que dar la cara. Yo respondo por mi contenido y ya está. Claro. En tu caso, no. Entonces, ¿tú cómo lidias con eso? O sea, ¿hay algún día que digas, uff, tengo que dar la cara por esto, cogerle un poquillo de cabreo a alguien o algún tema? Si hablas con mi gente te dirán que es muy difícil verme cabreado Vale. o que me cabree, lo cual no quiere decir que no lo esté, Ya. pero procuro que no se note. Pero es verdad que hay días que piensas, ¿y yo por qué me tengo que comer este marrón? Si no es mío. Es decir, si fulanita ha hecho una cosa mal o se ha metido en un lío o no ha sido suficientemente objetivo o neutral en la manera de comunicar y ha protestado un diputado de la izquierda o una diputada de la derecha o los dos a la vez, al final, ¿a quién le va a llegar la protesta? ¿A quién le va a llegar la carta, el email? A mí. ¿A quién va a telefonear a lo mejor la presidenta del Parlamento para decir, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué tal? Igual que están en a mí. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Voy a decir, no, ha sido tal? Obviamente no. Ya. Es decir, yo estoy aquí pues para lo bueno y para lo malo y si hay que aguantar una... A ver, broncas no hay. Esto es una casa en la que yo creo que las cosas se hacen de una manera muy civilizada. Y además pienso que los servicios de comunicación del Parlamento tienen una reputación dentro de la casa sinceramente muy buena, con lo cual en realidad, en general, las cosas van bien. Pero bueno, es verdad, si un día hay un problema, pues me lo tengo que comer yo. Y lo único, pues intento pensar que la gente en mis equipos se darán cuenta que, vale, que yo asumo y que los cubro, pero que estas cosas no pueden pasar todos los días. Pero a la hora de dar un comunicado como tal, o sea, imagínate que ha habido alguna bronca o algo así, como comentabas, ¿tú llegas a mediar entre la persona que la ha liado y cómo das el comunicado o directamente con tu equipo conformáis el comunicado y ya está? O sea, ¿tú tienes que llegar a mediar para decir que comuniquéis y que no? Muchas veces el tono, sí, la forma? sí, muchas veces sí. Es decir, si por ejemplo, pues yo qué sé, hay un grupo político que protesta porque el comunicado explicando un debate o un voto les parece que no ha reflejado cómo sucedieron las cosas, que puede pasar porque todos somos humanos, pues a veces soy yo mismo que pido que me den el comunicado tal como lo hemos publicado. Bueno, lo voy a ver yo a la página de internet del Parlamento, donde sea, y si tengo que discutir qué cambios vamos a hacer y cómo lo vamos a arreglar para ponerlo al día, para que todo el mundo esté, digamos, de acuerdo con lo que estamos diciendo, pues sí, me meto. A ver, yo tengo una ventaja y es que yo he hecho toda mi carrera en el Parlamento en comunicación y por tanto yo he pasado por todos los pisos del edificio. Yo he empezado desde abajo y he ido subiendo. Yo he estado años escribiendo yo mismo los comunicados o haciendo la cola en el fax o pasando horas y horas en una cabina en el hemiciclo tomando nota de lo que decían los diputados. Entonces,
no, la gente no me tiene que explicar muchas cosas, ya sé cómo funciona todo. Es decir, que si me tengo que meter en una cosa que se hace, por decirlo gráficamente, 4 pisos más abajo, pues ya sé cómo va, porque yo ya he estado en ese piso antes. Ya, ya. Pues claro, pero entiendo que al final tu trabajo es no parar. O sea, yo ahora que estoy como autónomo, de las cosas que más agradezco es precisamente la autogestión de las vacaciones, que si un día estoy muy fluido, decir, pues mira, hoy no he hecho 8 horas, he hecho más, porque así compenso a lo mejor mañana o pasado que no voy a estar tan fluido, o que tengo, no sé, un viaje, o tengo la visita de alguien, entonces, bueno, me gestiono más el tiempo. En tu caso, claro, incluso ahora por Navidades, por ejemplo, ¿tienes vacaciones estrictas como tal o hay alguna llamada que puede surgir? Tienes vacaciones porque te puedes ir, en este caso a España, a pasar las vacaciones con tu familia, pero estás pendiente de los emails, estás pendiente del teléfono, estás pendiente de los WhatsApps, Ya. estás pendiente de lo que publica la prensa. O sea, que no desconectas 100%. No, no desconectas para nada. Yo consigo desconectar realmente de verdad 15 días al año en verano, cuando sabes que hay 15 días que normalmente ahí sí que no va a pasar nada, y aún cruzando los dedos porque ha habido años que sí que han pasado cosas. Pero el resto del año tú puedes estar técnicamente de vacaciones, incluso de viaje, yo qué sé, o te vas un fin de semana a una ciudad a visitarla y al final vas por la calle escribiendo cosas porque no puedes parar. Ya, el multitasking inevitable. Sí, la verdad es que sí. Yo hay semanas, yo qué sé, por ejemplo, la semana de carnaval, ¿no? Que es una semana que aquí mucha gente se va de vacaciones porque los colegios tienen vacaciones y tal. Bueno, pues es una semana que procuras no mirar mucho Instagram, porque empieza a aparecer todo el mundo por allí, unos en la playa, los otros no sé dónde, y dices, bueno, y yo estoy aquí, ¿no? Pero bueno, oye, pues forma parte del paquete. Otro tema que quería abrir y que va en relación con el tema de tu portavocía es el tema del Qatargate como tal. Yo en esto tenía mucha curiosidad, sobre todo porque de cara al exterior, evidentemente, pues ya lo hemos leído en medios de comunicación y lo que va saliendo sobre el tema, que al final va a ser un tema que, a ver, yo creo que nos va a acompañar de aquí hasta las próximas elecciones y a saber cómo influye en esas elecciones. Pero claro, quiero saber a ti cómo, no sé qué puedes contar y qué no, entonces, bueno, tú dime lo que tú quieras, evidentemente, pero sí que me genera mucha curiosidad el cómo tú recibes por primera vez esa noticia y decir, vale, tengo que comunicar sobre el Qatargate y ¿cómo conformáis? Claro, no sé qué información manejabais en ese momento. Ahora, más o menos, no sé si es público o no, pero al menos se presupone que evidentemente los altos cargos del Parlamento Europeo sí que deberían saber algo en relación con estarían en contacto con las autoridades belgas para dar acceso al Parlamento, el tema de las oficinas selladas, el tema de los eurodiputados, que ahora ya se sabe quiénes son los que le van a levantar la inmunidad, no se hizo público en su momento. Entonces, claro, cuando sale todo esto, creo que es 9 de diciembre por la mañana, ¿a ti te pilla totalmente sorpresa? ¿Tenéis ya algo más o menos preparado? ¿O cómo enfocáis esta Te gestión? voy a decir la verdad, Karim, nos pilló de sorpresa a todos. A todos. Es verdad que ya había habido alguna cosa, es decir, en fin, no, es verdad que no te puedo dar muchos datos, pero bueno, los servicios de seguridad del Parlamento Europeo, pues alguna cosa tenían que intuir, porque la judicatura y la policía belga pues se estaban moviendo. Pero yo creo que no había nadie en el Parlamento que supiera exactamente qué es lo que iba a pasar ese 9 de diciembre, y ya me acuerdo que a mí me pilló por sorpresa y a todo el mundo le pilló por sorpresa, y no solo por sorpresa, es decir, nos dejó a todos helados, ¿no? Porque que de repente te enteres de que una vicepresidenta del Parlamento Europeo ha sido detenida y su partener, su colega también, etcétera, etcétera. Es algo que no había pasado nunca y que no tendría que haber pasado nunca, ¿no? Y por lo tanto, evidentemente, la sorpresa es enorme y, bueno, pues estás un rato descolocado pensando, ¿qué está pasando, no? Claro, eso te quería preguntar, ¿tú cómo afrontas el momento que te llega la noticia y tenéis que redactar un comunicado o ver cómo el Parlamento afronta esto de cara al exterior? Al principio, ¿cómo lo afrontas? O sea, ¿es rabia, es pena, es tristeza? Es decir, no, de esta se sale. ¿Cómo se afronta eso en el equipo? ¿Cómo lo afrontáis? Al principio no tienes tiempo de decidir si sientes pena o sientes decepción o qué es lo que sientes, porque lo que tienes que hacer es reaccionar. Pero al mismo tiempo esa era una situación en la que nosotros tampoco podíamos hacer gran cosa. Es decir, bueno, están pasando cosas, está habiendo registros en casas de gente, estamos todos a la expectativa para saber realmente qué es lo que está pasando y de qué estamos hablando. Y luego ya con el tiempo, cuando ya empiezas a entender un poco qué era eso, y bueno,
está todo subyúdice y no ha habido todavía nada juzgado, por lo tanto tampoco puedo dar yo nada en concreto por hecho en este momento, pero en fin, si las cosas son más o menos lo que parece, pues entonces ya sí que hay un momento en el que sientes decepción y frustración, porque piensas que la casa no se lo merece, que aquí hay miles de personas haciendo muy bien su trabajo, empezando por los diputados y acabando por los técnicos del audiovisual, que aquí estamos todos o muchos, no solo por lo que es el trabajo en sí, sino por lo que significa este trabajo en términos, digamos, de proyecto, que es el proyecto europeo. Yo no llegué al Parlamento Europeo porque había una oferta de empleo. Yo llegué al Parlamento Europeo porque lo que quería era trabajar en el Parlamento Europeo y empujar el tema de la unificación europea. Yo creo que como yo, aquí hay muchísima gente. Entonces, claro, para nosotros eso fue un golpe, porque lo que está pasando, lo que ha pasado, pues debilita la reputación de la casa, hace que la gente mezcle unas cosas con otras, y al final salimos más o menos, digamos, todos perjudicados. Y esa es la sensación, supongo que de muchos diputados, pero desde luego de muchísimos funcionarios, ¿no? Es decir, qué injusta es la vida. Yo llevo aquí 20 años rompiéndome los cuernos para echar esto adelante y ahora vienen 2 o 3 o 4 y se lo llevan todo por delante, ¿no? Sí, sobre todo que a lo mejor la idea general que queda de esto ya se verá, ¿no? Cómo avanza el tema, que se sentencia, que no. Claro. Pero yo creo que sí que es cierto que va a haber mucha gente que de hecho ya lo está haciendo, lo está mezclando. Es como, ¡ala! Como se veía venir, ¿no? En el Parlamento Europeo, cuando realmente... Yo no sé si ha habido antes un caso de corrupción, aunque sea mínimo. Yo no recuerdo nada. Puede haberlo habido, pero claro, yo seré muy pequeño. Sí, hubo una cosa en el 2011 en el que un periódico británico les tendió una trampa a una serie de eurodiputados haciendo ver que eran una empresa de lobby. Ah, sí. Que se llamó Cash for Amendments. Sí. Esto se vuelve a recordar por este caso, y eso acabó en aquel momento con 3 diputados imputados, de los cuales 2 acabaron en la cárcel. Y precisamente a raíz de eso el Parlamento Europeo mejoró muchísimo sus reglas internas para evitar este tipo de situaciones. Pero es verdad que al final llega un momento en que tú no puedes luchar contra la realidad, es decir, tú puedes poner todas las reglas que quieras, pero si hay alguien que va a decidir delinquir, pues va a delinquir. Es decir, lo que tienes que hacer es ponérselo lo más difícil posible y sobre todo tienes que, digamos, que crear un sistema de disciplina interna en la casa para que esas cosas, si pasan, primero que se vea venir y segundo que se pueda impedir. Pero sí, había habido ese caso. Y luego, pues claro, es verdad, esto es una casa en la que se deciden cosas muy importantes. Y en los sitios en los que se deciden cosas importantes, pues siempre va a haber lobbies, siempre va a haber influencias, siempre va a haber gente que quiere una cosa y gente que quiere otra, siempre va a haber países terceros que van a intentar influir en las cosas que a ellos luego les van a repercutir. Unos países van a influir de manera muy correcta, a lo mejor otros van a influir o van a intentar influir de una manera ya no tan correcta, que es un poco también lo que hemos visto estos días. Bueno, hay que sacar las consecuencias, las lecciones de todo esto. Yo creo que la presidenta lo está haciendo muy bien en ese sentido. Se ha puesto realmente al frente de todo lo que hay que ir cambiando. A ver, si todo esto sirve para mejorar las cosas, pues bueno, por lo menos habremos sacado eso. Sí, hombre, yo sobre todo, yo espero... Creo que soy demasiado optimista, pero a mí me gustaría que, sobre todo del tema del Qatargate, por lo que se sabe de momento, que se aprovechara para explicar un poquito mejor el papel de los lobbies como tal. Porque claro, yo creo que además en España, no sé por qué hay una idea como... Bueno, a ver, creo que sí sé por qué. Hay una idea muy negativa de los lobbies, sobre todo porque es algo como oculto, gente que presiona por algo, pero realmente luego... ONGs pueden ser lobbies perfectamente, ONGs medioambientales pueden ser lobbies, algo de químico puede ser lobby, un país puede hacer lobby, que parece que son simplemente señores que nunca les vemos la cara con un traje negro y con un alma muy malvada. Y luego puede ser Greenpeace, que te está haciendo lobby, puede ser UNICEF, que está haciendo algún tipo de lobby. O sea, que yo espero por una parte que eso se explique mejor, se aproveche como el gran foco para explicar que el problema realmente no son los lobbies como tal, sino a lo mejor la capacidad o los límites que no se les han impuesto. Y esa era la segunda cosa que me gustaría que se sacara de aquí, pero yo creo que esto estamos de acuerdo.
que se acaben imponiendo medidas para que haya más transparencia para los Claro. diputados, con quienes se reúnen, quienes accedan al Parlamento. En ese sentido, ya se están moviendo cositas, ¿no? Ya se están implementando medidas. De hecho, ya antes de que pasase todo esto, la reglamentación del Parlamento Europeo sobre el trabajo de los lobbies es una de las más duras, de las más estrictas del mundo. Y si comparas con países de la Unión Europea, casi todos, entre otras cosas porque hay países en la Unión Europea que todavía no han reglamentado esto. Hay parlamentos nacionales que no se han preocupado de reglamentar el funcionamiento de la interacción entre el lobby y las instituciones. En el año 2023 y con las actuales tecnologías, volvemos a lo de antes, todo el mundo es un lobby. Tú eres un lobby. Ya. Tú eres un lobby. Yo, bueno, soy un lobby institucional, tú eres un lobby ya personal, pero eres un lobby. Y todo el mundo que tiene una cuenta en Twitter o en Facebook o en Instagram y que la utiliza para dar opiniones o para decir qué es lo que habría que hacer, pues en el fondo está haciendo lobby. Y voy a lo que tú decías, es decir, la palabra lobby para un inglés es positiva y para un francés es negativa. ¿Por qué? Porque en Inglaterra, pues históricamente se ha entendido el papel del lobby. En Francia o en España, pues lo que decías tú, cuando se habla del lobby, te imaginas un señor vestido de negro, robando y con un almas, maletín y con una gabardina y que va por la zona oscura de la calle. No, un lobby es una persona que representa unos intereses. Ya. Y en una institución que legisla, tú tienes que tener en cuenta todos los intereses. Tú no puedes legislar pensando que tú sabes cuál va a ser el efecto concreto de la ley que tú vas a aprobar. Tú tienes que hablar con los que van a ser afectados por esa ley, en positivo o en negativo. Si tú vas a aprobar una ley que lucha contra el cambio climático, reduciendo la contaminación del CO2 a partir del año X, pues tú tienes que saber qué significa eso para los gobiernos, en términos impositivos, qué significa eso para las empresas. Y las empresas, pues puede ser una empresa de construcción de automóviles que obviamente va a tener que ajustarse, cuántos años necesita realmente para ajustarse al proceso que tú vas a poner en marcha. Pueden ser las asociaciones de consumidores, pueden ser las asociaciones que defienden la salud de la gente. Y todo eso lo tienes que tener en cuenta. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Leyendo el periódico, leyendo estudios? Bueno, también, pero lo más importante es hablar con todos esos colectivos. Entonces, esos colectivos se organizan, en el caso del Parlamento Europeo, muchas veces a nivel europeo. Entonces, pues sí, hay lobbies europeos y aquí hay, pues cuando cruzas la calle, pues si vas leyendo las plaquitas en los pisos, en las casas, pues verás Asociación de Defensa de los Consumidores, Asociación para la Protección del no sé qué, Asociación de Empresarios del Plástico o del Cartón o del Papel. Bueno, pues eso es lógico. Lo que pasa es que tú tienes que poner en marcha un sistema que permita saber quién habla con quién y cuándo y de qué y para qué. Y qué le puede dar a cambio, claro. Porque la idea al final es que el lobby tú puedas hacer, pero claro, que no estés comprando a una persona, sino que le supone estés... que no te tienen que dar nada a cambio. Claro, claro. Y de hecho las reglas del Parlamento dicen que no te pueden dar nada a cambio. Sí, sí. O sea, por eso digo que al final hacer lobby como tal, para que quede claro que realmente no es algo negativo per se. En todo caso es cómo se hace el lobby o con qué intención lo estás haciendo. Pero sobre todo para que quede claro. Yo espero que del Qatargate... Mira, yo me he reunido con yo no soy diputado, por tanto mi influencia legislativa es cero. En estos 30 años yo me he reunido con muchísima gente, muchísima. A mí nadie me ha regalado nada nunca, excepto si un día te regalan una figurita con el, yo qué sé, de la Catedral de Burgos, porque vienen del Ayuntamiento de Burgos. Es decir, que en el 99% de los casos todo funciona con absoluta normalidad. Ya. Ahora, hay que evitar el 1% o el 0,5%. Total. Otra de las curiosidades que yo tengo respecto al Qatargate, y a ver, yo creo que va a influir de nuevo cómo se vaya desarrollando en 2023, a qué sentencia salga, a qué personas, o si, yo qué sé, Panseira acaba tirando de la manta y salen muchísimos nombres más, esperemos que no, pero bueno, ya se verá. Sobre todo, me da curiosidad cómo acabará afectando de cara a las elecciones europeas, que a lo mejor para el público que no esté muy metido en tema europeo puede quedar muy lejos, es en mayo de 2024, pero claro, para vosotros realmente no. O sea, ya hay una campaña de comunicación que entiendo que estará empezando o que ya la tenéis diseñada y se verá implementando por fases, pero la duda que tengo es si estos casos de corrupción pueden hacer que precisamente más gente vaya a votar porque se ha enterado qué pasa con el Parlamento Europeo y ya dicen, anda, pues ahora sí que tiene sentido elegir a quien quiero que esté, porque fíjate si no, los casos de corrupción, aunque sea uno al final, pero bueno, la gente, yo creo que va a haber mucho que lo vayan a generalizar. O sea, no sé si va a hacer
que más gente vaya a votar con diferente motivación, pero bueno, que a lo mejor se incrementa la participación. No sé si en este sentido tenéis vosotros experiencia previa, ¿tenéis alguna estimación? Todavía no. Es decir, cómo está afectando el Qatargate al Parlamento, por ejemplo, en términos de posible participación, es muy pronto, todavía no lo sabemos. Es muy interesante lo que dices, porque yo también a veces estos últimos días he leído artículos de politólogos y de científicos que decían, bueno, pues por lo menos, al menos esto sirve para que la gente se dé cuenta de que el Parlamento Europeo es una institución importante, porque si pasan estas cosas es porque en el Parlamento se decide algo que realmente tiene importancia. Si el Parlamento fuera un chat, o fuera pues yo qué sé, un sitio en el que se viene a charlar, a hablar, pero luego nadie decide nada, o lo que deciden no tiene ningún tipo de consecuencia concreta, pues aquí no vendría nadie a intentar corromper a nadie, ¿no? Bueno, es una lectura positiva de un tema negativo, bien. No lo sé, yo creo que para nosotros lo importante de aquí a las elecciones es una cosa que ya estaba prevista, que es todo el 2023 machacar tanto como podamos en la explicación de lo que está haciendo el Parlamento, en qué está legislando, qué es lo que está decidiendo, cómo impacta eso en la vida de la gente. Es decir, darle a la gente las claves para entender realmente la importancia de la institución, eso que ya estaba previsto, pues lo vamos a tener que hacer todavía más. Es decir, yo creo que ante situaciones como el Qatargate, lo único constructivo que tú puedes hacer es ayudar a la gente a entender, bueno, qué ha pasado, de acuerdo. Yo creo que, y espero que estemos en algún momento en la situación en la que podamos decir, esto era una cosa muy reducida de 3 o 4, se descubrió, las consecuencias están ahí y además hemos aprovechado para fortalecer todavía más las reglas del Parlamento, bien, pero en paralelo a eso, lo más importante es ayudar a la gente a entender la importancia de las elecciones. Y la importancia de las elecciones, ¿en qué radica? En que tienes que elegir a la gente, a los diputados, que durante 5 años van a venir aquí a tomar un montón de decisiones importantes, no ya para ellos también, pero sobre todo para ti. Sí, sí, total. Esto es un tema que tú hablas, también tiene mucha curiosidad por esto. Los asuntos, el Qatargate o el tema de Rusia-Ucrania, que también me quiero meter un poquito en esto, ahora un poquito después, ¿es algo que tú luego tratas a nivel personal o con tu familia o con tus amigos y demás? ¿O son simplemente temas que se quedan en el trabajo y ya está? No, hombre, temas como estos pues también se tratan en casa. Es decir, sí, mis hijos preguntan, con mi mujer también lo discuto. El tema de Ucrania, sobre todo al principio, muchísimo, y esto del Qatargate también. Luego ya, si el Parlamento aprueba una ley para la reducción de residuos, pues en casa seguramente no lo comentamos, ¿no? Pero sí, muchas cosas que se comentan. Además, yo tengo unos hijos, quizá porque me han visto siempre pues, estar metido en estos temas, que tienen curiosidad por estas cosas y lo hablamos. Y con los amigos, bueno, con los amigos de Bruselas casi te diría que hablamos demasiado de todos estos temas y que tendríamos que ser capaces de hablar de otras cosas y no solo, digamos, en el fondo de nuestro trabajo. Con los amigos en España esta Navidad pues se ha hablado del Parlamento más que otros años, obviamente. Claro, eso quería preguntarte, porque tú al final, yo creo que esto nos pasa a muchos españoles, tenemos como 2 grupos de amigos, los que haces en Bruselas y luego los que tienes en España en tu casa de toda la vida. Sí. Entonces, en tu caso, ¿la gente de Bruselas es también gente fuera de las instituciones o suele más ser gente de las instituciones? Es sobre todo gente de las instituciones o gente que está casada o que vive con gente de las instituciones. O sea, a lo mejor tengo amigos que no son de las instituciones, pero porque tienen un vínculo con alguien que sí lo es. También conozco y tengo amigos que no están en el mundo de las instituciones o, como dicen ellos, que están en el mundo real. Pero es verdad que, bueno, yo supongo que pues, por razón de proximidad y de dónde estás tú durante el día, pues claro, los amigos los acabas haciendo a tu alrededor, ¿no? Sí, sí, total. O sea, te lo preguntaba porque en una de esas primeras entrevistas que yo hacía en YouTube a eurodiputados, donde tú también estuviste al final, creo que de hecho para cerrar esa serie de entrevistas, hubo un eurodiputado, yo creo que fue Ernest Urtasun, que se me quedó grabado lo que dijo, que definió al Parlamento Europeo como una jaula de cristal, en el sentido de que tú estás aquí dentro, tú ves para afuera, pero es verdad que al final te acabas juntando mucho con la gente que está en las instituciones, con tus eurodiputados, con personas que trabajan en diferentes cargos aquí, no tienen por qué ser funcionarios. Y claro, que eso al final te queda como una burbuja y que es verdad que luego cuando volvías a España dices tú, ¡hala! O sea, que el tema del Qatargate que yo hablaba en este sentido o el tema de Rusia-Ucrania que se enfoca de una manera, llego a casa y se enfoca de otra. Por eso te preguntaba,
si algunos asuntos que trabajas aquí, luego también, por ejemplo, con tus amigos de España ¿se habla igual o no? Con los amigos de España se habla menos, porque seguramente primero porque a ellos les interesa menos y a ti lo que te interesa es cambiar de chip. Ya. Y sobre todo no estar contando todo el día lo que haces o lo que dejas de hacer. Pero bueno, en Navidades, lógicamente, todo el mundo sabía quién era Eva Kaili. Te preguntaban por Eva Kaili, que si no hubiera pasado nada, pues seguramente nadie jamás nunca la habría conocido en España, ¿no? Pero no, yo sí, claro, he notado esa diferencia, pero insisto en lo que te decía, yo creo que lo importante es incluso con los amigos que ves siempre, que son los de aquí, procurar hablar de otras cosas y no estar siempre hablando de lo mismo, porque al final pues es una especie de yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? No, sí, total. O sea, yo cuando voy a España, por ejemplo, precisamente lo que intento es no estar hablando de temas de aquí, pero aparte, claro, es que mi grupo de Murcia concretamente no me va a hablar de política europea, cosa que se agradece. Al final acabas hablando de nostalgia o de cosas que han pasado en Murcia o de cosas en sus trabajos o algo así. Pero a mí durante muchos años, y no sé si a ti eso te pasa, pero a mí durante muchos años, cuando yo volví a España, había 2 o 3 preguntas clásicas. Una era, ¿qué tal por Europa? Sí. Como si los españoles estuvieran al sur de Burundi. Después, la segunda era, ¿qué opinan de España en Europa? ¿O qué opinan del gobierno? ¿Qué opinan de este problema? ¿O qué opinan del otro? Es decir, ¿qué dicen en Europa de lo que está pasando aquí? A veces temas en los que Europa no dice nada porque no es un tema. Es un tema en España, pero no es un tema aquí. Y la tercera es, bueno, ¿y cuándo vuelves? Como diciendo, bueno, esto que estás haciendo, esto debe ser temporal, ¿no? No te vas a pasar toda la vida en Bruselas. Erasmus, es decir, ya volverás. Pudiendo vivir en España, ¿qué haces allí, no? Entonces, al principio, durante varios años, la pregunta era, bueno, ¿y cuándo vuelves? Ahora eso ya no me lo pregunta nadie, porque yo creo que ya han entendido que no... En fin, ya saben la respuesta, ¿no? Ya, ¿echas cosas de menos de España, ahora que dices lo de volver? Porque tú al final aquí, ¿cuánto tiempo llevas en Bruselas? Yo entre Bruselas y Luxemburgo llevo pues prácticamente 35 años. Vale. ¿Y hay cosas que echas de menos de España? O sea, ¿en algún momento te planteas cada vez menos, volver? Cada vez menos. ¿No te plantearías volver? A ver, quizás en algún momento vuelva, ¿no? Pero yo no tengo la añoranza, digamos, del emigrante, porque las cosas han cambiado mucho. Es decir, antes cuando tú te ibas durante muchos años. Ahora nunca te vas del todo, es decir, lees los periódicos españoles, consumes televisión o películas españolas cuando quieres. Si te quieres bajar a Barcelona a ver a la familia, pues te bajas. No siempre que quieres, pero en fin, con una cierta regularidad. Yo estoy seguro que yo veo a mi familia más que algunas personas que las tienen en España, que están en España y que se ven menos, ¿no? Y luego, bueno, pues están los veranos y está la Navidad. No, yo esa añoranza no la tengo. Luego es verdad que a veces hay días que subes la persiana de la habitación y es el 27º día que está nublado, que hay niebla o que llueve. Por eso te preguntaba. Y dices, y estos, los belgas, ¿por qué decidieron instalarse aquí, no? Es decir, que no se dieron cuenta que esto no... A mí es lo que más me sigue doliendo. Sí, o sea, yo llevo, ahora voy a cumplir 5 años, ahora en febrero. Y yo el tema del sol, a ver, es que en Murcia, claro, tenemos 300 días de sol al año de media. O sea, yo recuerdo 31 de diciembre pasarlo con sol y claro, esto aquí ni de broma, no lo vas a tener. Si tú hubieras llegado aquí cuando llegué yo, notarías ¿Hacía peor tiempo? No, hace mejor tiempo. ¿Hace mejor tiempo ahora? Ahora hace mejor tiempo. Pues prácticamente no hace frío, nieva poquísimo, hay años que no nieva ni un solo día y llueve menos. Llueve menos, te parecerá imposible. Sí, me lo parece. Pero llueve menos. Joder. O sea, que antes Bruselas no tenían internet, aquí, hacía peor tiempo. Vale, bastante mejora entonces la situación. Si estás aquí es que te gusta mucho tu trabajo. No, totalmente. Y a mí me sigue gustando muchísimo. Sí, yo eso me quedo al final también. Cuando me preguntaban eso de cuándo vas a volver, yo siempre decía cuando me aburra. El día que me aburra de lo que estoy haciendo en la Unión Europea, pues bueno, pues me volveré a España o haré otra cosa. Pero todavía no me he aburrido. Me puedo aburrir unas horas, pero todavía no me he aburrido. Pues ya para ir terminando, porque no quiero que esto dure más de una hora, la idea es que el formato sea máximo una hora. Hay 2 cositas que sí me interesan, ahora que has dicho el tema del aburrimiento. Yo como creador de contenido en redes, evidentemente consumo mucho Twitter, estoy muy al tanto de también los comentarios que pone la gente en mis vídeos o en los directos que hago por Twitch. Yo hay veces que veo las publicaciones que hacen las instituciones europeas
Y hay un tipo de perfil, no sé por qué, que a mí me resulta muy pesado, que da igual el tema del momento, que están poniendo todo el rato una reivindicación de algún tema. Hay veces creo que está más justificado, otras veces menos. Y luego también hay otro tipo de perfil que pase lo que pase en el Parlamento, digo el Parlamento porque en este caso, bueno, por tu cargo, pero pase lo que pase en la Unión Europea en general, siempre van a ir con, no, la Unión Europea lo hace mal, por esto y lo otro. Sobre todo hablo del perfil hater como tal. Ya. En ese sentido, no sé cuánto consumes tus redes sociales o cuánto llegas a meterte a ver los comentarios, pero ¿es algo que te pesa o que te cansa? Yo te lo digo de mi perspectiva como, claro, youtuber, streamer. Es algo que me cansa, no, pero que me frustra un poco. Es decir, cuando yo veo, por ejemplo, que publicamos una noticia de algo que ha hecho el Parlamento que objetivamente es una noticia positiva, y luego de repente te aparecen 76 personas metiendo comentarios llamándote de todo menos bonito, piensas, ¿y por qué no les llega realmente la información? ¿O por qué esta gente no hacen el esfuerzo de separar el trigo de la paja? Y de decir, bueno, vale, vamos a ver, ¿esto que me están explicando es bueno o es malo? Es bueno, pues si es bueno, es bueno. Entonces, ¿para qué voy a estar ahí insultando o diciendo cosas que no tienen que ver? Pero a ti te ha llegado directamente, ¿te han llegado insultos como tal directamente? O sea, yo me refería más a la institución, lo que he visto. Sí, no, a mí me han llegado insultos. Ahora menos, hubo momentos en los que me llegaba más y a veces contesto, no contesto insultando, contesto diciendo, intentando explicar las cosas y tal, que a veces piensas esto va a ser una pérdida de tiempo. No siempre lo es, ¿eh? Yo creo que a la gente les sorprende mucho de repente que les contestes. Y entonces ya cuando les contestas, ya al cabo de 2 o 3 tweets cambia el tono. Y bueno, no van a hacer marcha atrás del todo porque todo el mundo tiene su puntito y tal, pero ya siembras la duda. Lo que pasa es que, claro, no puedes estar todo el día haciendo eso, ¿no? Bueno, en la Dirección General hay mucha gente que hace moderación de contenidos y que obviamente, pues por ejemplo, en Facebook eliminan comentarios racistas, xenófobos, etcétera. Pero a mí sí me gustaría que tuviéramos todos la posibilidad o más tiempo de individualizar, de ir hablando a la gente. Pero a ver, ¿qué es lo que te preocupa de la Unión Europea? ¿Qué es lo que no ves claro? ¿Qué información necesitas? Ahora, hay mucha gente que va con las orejeras puestas. Entonces, Total. a veces pues por razones puramente ideológicas, pues yo qué sé, si te das con un antivacunas o con un terraplanista, pues ¿qué le vas a contar? Ya, sí, hay poco que rascar. Pero sí que estoy de acuerdo en lo que dices. Yo al principio era de la opinión de no, mejor no responder, pasar de esto y ya está. Pero es verdad que cuando respondes, hay gente, yo creo que no se lo espera simplemente. De hecho, yo creo, evidentemente porque no he hablado con esa gente, nunca les he conocido, son personas de internet, usuarios random que aparecen. Pero yo creo que esa gente cuando pone un comentario agresivo de alguna manera a tu trabajo, a ti directamente, al proyecto que representas, yo creo que lo hace porque cree que no le vas a responder, porque se han acostumbrado a que lo que dices tú, que recibe muchos comentarios y... Cree que no le vas ni a escuchar, ni a leer. Sí. Es decir, que ya que leas, que intentes entender por qué te está diciendo eso y que le contestes, son 3 pasos que probablemente esta persona no espera que tú vayas a dar. Total. Y cuando lo haces, además, como es algo público normalmente, a no ser que es un mensaje privado o algo así, yo creo que de alguna manera sí que asienta un precedente para el resto para decir, ay, pues le voy a poner algo, cuidado que a lo mejor o salgo escaldado o, oye, pues el tío, joder, ha respondido y la verdad que se ha pasado el otro con lo que le ha puesto. O sea, que yo soy de esa opinión. No, yo respondo mucho y, por ejemplo, periodistas que a lo mejor también pues publican un tuit, con perdón, poniendo a parir el Parlamento por una cosa que objetivamente no es verdad o no es justa, pues yo respondo muy amable y tal, y digo, no, perdona, esto mira así, ¿vale? Ya. Y normalmente la gente lo agradece. Ya, no, yo soy totalmente de esa opinión. Y ya por el último temita que sí quería tocar, muy brevemente, el tema de Rusia-Ucrania como tal. Hay evidentemente muchos comentarios de muchas posturas diferentes sobre este tema y ha llovido muchísimo desde el principio. De hecho, bueno, ya dentro de poco se cumple un año, Estamos del a inicio. punto, sí. Con todo lo que ha sucedido y todos los paquetes de sanciones que se han llevado a cabo, todas las repercusiones que ha tenido, el distanciamiento entre la Unión Europea y Rusia como tal, tú como portavoz al final has tenido que comunicar las decisiones que la Unión Europea iba llevando a cabo y sobre todo lo que salía del Parlamento Europeo, más concretamente. A toro pasado, que todo es mucho más sencillo verlo, ¿hay algo que tú dirías, pues mira, a lo mejor el Parlamento, la Unión Europea podría haber hecho esto tendría que haber hecho más rápido, retrasar alguna medida, cambiar algo? ¿O crees que la trayectoria como tal ha sido correcta? ¿La Unión Europea no tenía otra opción más que cortar vínculos con Rusia? Sé que es una pregunta complicada, no sé hasta qué punto me puedes hacer análisis político de esto, pero... Si me hubieras preguntado ahora
si a toro pasado pienso que la Unión Europea no supo reaccionar en la crisis económica y monetaria del 2008, 2010, 2012, te diría efectivamente no supo reaccionar, reaccionó tarde, mal, fue bastante desastroso y aún suerte que salimos vivos de aquel lío. En el tema de Ucrania, sinceramente, bueno, veremos qué es lo que pensamos todos en 2 o en 5 años, pero yo estoy bastante orgulloso. Oye, si lo estoy, pues lo tengo que decir, ¿no? Cuando me enfado por el Qatargate, pues me enfado, pero cuando estoy orgulloso por una cosa que sale bien, pues también lo tengo que decir. Yo creo que en el tema de Ucrania la Unión Europea ha funcionado más que razonablemente bien, con una unidad que probablemente nadie hubiera imaginado si lo hubiéramos discutido antes de que esto pasase. A los 4 días prácticamente de empezar la guerra ya había sanciones. Sí. La manera en que se reaccionó ante los rusos, yo creo, fue muy significativa y probablemente tiene mucho que ver en cómo los ucranianos han conseguido hasta ahora repeler, no totalmente, desgraciadamente, pero en muy buena parte, la agresión, la invasión, porque eso es una invasión. Y luego, bueno, sí, claro, es un tema muy complicado, pues porque cada país tiene una relación con Rusia que depende de su historia o simplemente pues, de su posición geográfica, ¿no? La relación de Portugal con Rusia pues siempre será menos complicada que la relación de Letonia o de Polonia con Rusia. Eso... Es decir, objetivamente es así. Y por tanto, pues a lo mejor las sensibilidades a la hora de tomar medidas o sobre todo de decidir imponer sanciones, pues a unos les va a costar más que a otros. Luego tienes países que están haciendo esfuerzos impresionantes, como por ejemplo Estonia o los 3 países bálticos, que están poniendo una parte muy importante de su presupuesto en manos de Ucrania para que se pueda defender. Luego a lo mejor las cifras que vienen de otros países mucho más grandes son superiores, pero proporcionalmente al esfuerzo que hace la población, no es tanto pues no porcentaje es lo mismo. Pero en ese mundo, digamos, tan complejo de sensibilidades y de intereses diferentes, yo creo que la Unión Europea, sinceramente, lo está haciendo razonablemente bien y además está yendo incluso más allá de sus obligaciones. Es decir, la Unión Europea, tú vas al Tratado de la Unión Europea y no vas a encontrar un artículo que diga que tenemos la obligación de ayudar a Ucrania a rearmarse, a conseguir armamento. Bueno, la Unión Europea no está enviando armamento directamente a Ucrania, pero está financiando la compra de armamento por parte de países que después envían ese armamento a Ucrania. Hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque, y creo que, en fin, voy a ir rápido, porque no es solo un ataque a Ucrania, es un ataque a un modelo de vida, que es el nuestro. Es un ataque al modo social, económico, político de vida que se basa en el respeto de los derechos humanos, en el respeto de los valores, en el respeto de la integridad territorial de los países, en el respeto de la convivencia, en el respeto de la interculturalidad y de la multilateralidad. Todo eso es lo que ha hecho avanzar a Europa en estos últimos años y todo eso es lo que el Kremlin le está queriendo negar a Ucrania, pero detrás de Ucrania venimos todos los demás. Es decir que, claro que teníamos que tomarnos este tema muy en serio y vamos a tener que seguirnoslo tomando muy en serio hasta que se solucione. Pues te agradezco la verdad la respuesta, sobre todo porque ya te digo, yo creo que una de las cosas es que en redes sociales, sobre todo, volviendo al perfil hater, independientemente de cómo piense, yo creo que muchas veces hay gente que no sabe directamente cuál es la justificación o cuál es la respuesta que puede dar la institución, o en este caso tú, al tema de Ucrania, más allá de que luego estés de acuerdo o no. Pero hay muchas personas que no saben cómo se justifica la acción de la Unión Europea. Entonces te agradezco que, ya para cerrar, te hayas extendido en eso un poquito más. Y nada, yo por mí, a ver, yo seguiría hablando muchísimo más, claro, pero por eso puse el límite 1 hora, porque me conozco. Yo también, pero luego cuando vuelva me dirán que llego tarde a no sé cuántas reuniones. Ya, pues mejor que no, mejor que no. Así que bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. No tengo ninguna despedida hecha como tal, entonces bueno, yo lo que suelo decir en mis vídeos es que la gente deje un like y se suscriba, porque así crece el canal y demás. Yo no sé, ¿tú para cerrar los comunicados tienes algún toque? Algo que siempre digas, vale, para cerrar siempre digo esta palabra. Nosotros para cerrar lo que siempre hacemos es poner para más información y dar un nombre, un teléfono y un email. Vale. Es decir, no escondernos detrás de lo que enviamos, sino abrirnos a la gente que necesita saber más.
que es un poco lo que haces tú también. Bueno, sí, de alguna manera. Lo mío está adaptado, claro, al canal como tal. Pero bueno, pues muchas gracias, Jaume, de verdad, por tu tiempo. Gracias al Parlamento por cederme el espacio y a las personas que me han permitido esto. A tu equipo también, que ha facilitado que esto sea posible. Y nada, gente, espero que os haya gustado. Espero que esto sea una serie que dure todo 2023. Habrá más o menos un vídeo al mes seguramente sobre esto. Y ya está. Espero que así podamos conocer un poquito más personal y profesionalmente a diferentes figuras del Parlamento Europeo.